nunca pensé tener. Le titulé a este sermón, la vida que nunca pensé tener. Si yo le preguntara a usted, cuando usted estaba pequeñito, seguramente soñó con algún estilo de vida o con algún nivel de vida. Le pregunto en esta tarde, ¿está viviendo usted los sueños de su adolescencia o de cuando era pequeñito, verdad? Que muchos aquí, yo creo que si estuviéramos viviendo o haciendo lo que queríamos hacer en aquel entonces, muchos aquí fueran policías o fueran bomberos, ¿verdad? O fueran quizás por ahí doctores, yo no sé, alguna otra profesión. Gloria a Dios por eso. Pero la verdad es que todos nosotros queremos ser en el futuro algo o alguien mucho mejor de lo que somos en este momento, en el presente. Le aseguro que ahora, aquellas familias nuevas que están empezando quizás en los últimos años, quieren ser padres, se imaginan una vida con los niños, crecer, ¿verdad? Con, no sé, una niña, un niño, casi siempre todas las parejas sueñan eso, ¿verdad? Y a Dios se le ocurre darme a mí 3 hombres y al hermano Eliel 3 niñas. Y es como si Dios estuviera, ¿verdad?, bromeando con nosotros, ¿verdad? Pero bueno, así es Dios. En la vida, hermanos, nosotros queremos, muchas veces anhelamos muchas cosas, o anhelamos ser, no vamos a hablar de cosas naturales, no estoy hablando de cosas materiales, pero queremos ser algo o alguien, digámoslo así, bien sea en la vida adulta o en la vejez. Yo no sé cómo se imagina usted la vejez. Espero que tenga buenos deseos para su vejez, porque hay personas que ya tienen, ¿verdad?, esos sentimientos pesimistas hacia sí mismos y dicen, no, yo sé que voy a morir en un asilo abandonado por mis hijos. Espero que no sea así, ¿verdad? Espero que no. Bien, la vida que nunca pensé tener. ¿Por qué le titulé así? Porque en el libro de Gálatas, en este pasaje que leemos ahora, el apóstol Pablo nos propone a nosotros, le propone a la iglesia o le exhorta a la iglesia, le da mandamiento a los cristianos para que vivan una vida diferente. Para que vivan la vida no como ellos precisamente desean, humanamente hablando, sino de la manera que Dios ha establecido y quiere que la vivan. Ahora bien, para poder lograr la vida que el apóstol Pablo dice aquí que se debe vivir, no es fácil, no es tan sencillo así. Es como si yo le dijera a usted, prepare a su hijo para que sea astronauta. Lo primero que va a pensar es, seguramente la carrera que debe seleccionar es una carrera muy tediosa, aparte muy cara. Y si a eso le agregamos de que quizás el hijo no es, ¿verdad?, el más disciplinado en la escuela y sus notas son bajas y no va a recibir las becas que se requieren para eso, dirá, es imposible. No podrá mi hijo, jamás podrá mi hijo ser astronauta. De repente llega piloto, ¿verdad? Una avionetita, un Cessna por ahí. Pero ¿qué tal si le ponen los recursos? ¿Qué tal si vienen y le dicen, no, aquí están los recursos? Aquí está todo. Te ponemos enfrente de ti todo para que llegues a hacer lo que estás destinado a hacer o lo que quieras hacer en la vida. Y eso es lo que ocurre en las Escrituras. Eso es lo que ocurre en pasajes como estos. El apóstol Pablo dice, el primer versículo, desde el primer versículo él comienza, hermanos. Y lo que pasa es que aquí el apóstol Pablo, algunos dicen que está concluyendo sus argumentos anteriores, otros dicen, no, prácticamente lo que está es introduciendo los nuevos argumentos. Yo creo que leyéndolo con cuidado y varias veces, repetidas veces, usted podrá notar que las dos cosas ocurren ahí y son aceptables las dos cosas. Pero cuando leemos desde el versículo 1, el apóstol Pablo, hermanos, le dice a los Gálatas, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. El capítulo 1, el capítulo 5, versículo 1, lo que no habíamos leído. Quiero que lo leamos porque podremos entender mejor sus argumentos posteriores. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. ¿A cuántos aquí creen que Cristo los libertó para vivir en esclavitud? No, nadie, ¿verdad? ¿Qué locura sería esa? Es como las prisiones, ¿verdad? A veces. Estaba viendo la otra vez un video de un muchacho que salió de la prisión, había pagado una condena y afuera ni al estacionamiento lo estaban esperando para arrestarlo otra vez para otra condena.
Pues ¿qué tipo de libertad le dieron? No le duró más que, ¿sabe?, unos cuantos pasos. Así no es como Dios obra. Entonces, el apóstol Pablo sienta las bases diciendo, aclarándole a la iglesia, aclarándonos a nosotros, que ya hemos sido libertados. Ya hemos sido, hermanos, ya hemos sido sacados de aquella vida a una vida nueva, para que entonces tengamos la capacidad de ser la persona que jamás usted soñó ser. El alcohólico puede ser una persona sobria. Una persona promiscua puede ser una persona también, ¿verdad?, fiel, responsable. Una persona que está en las drogas y ha pasado por buenos programas como los Narcóticos Anónimos, todo eso, los 12 pasos, no le han ayudado lo suficiente, porque no se trata de la voluntad, se trata de un problema espiritual del alma. Puede salir de esas cosas, lo hemos visto, hay cantidad de testimonios de cómo Dios obra, cómo Dios hace milagros en las vidas de las personas. El otro día hay un hermano aquí con nosotros que casi no está viniendo a la iglesia se movió a otra región. A veces yo voy por él. Cuando me dice que sí, voy por él. Ustedes lo han visto. El domingo que yo iba a dejarlo a su casa, 2 domingos atrás, me estaba testificando que él estaba muy mal en el alcohol. Y un día escuchó la radio. ¿Cuántos se acuerdan de la radio que teníamos? Gloria a Dios, ¿verdad? Y estaba, dice él, en una gasolinera ahí tirado, dice, un domingo en la mañana. Y alguien le dijo, ven, te voy a llevar a comer o a comprar algo. Se subió a la camioneta, dice, con esta persona. Él estaba borracho, dice que había caído en el alcohol por tragedias que habían pasado en su vida, había perdido muchas cosas. Y en la camioneta fue que escuchó la radio, dice. Y me dice, escuché a alguien hablando que había esperanza en Cristo. Y dice que esa palabra le tocó. Y lo regresaron, después de hacer lo que iban a hacer, comer, yo no sé, lo regresaron al mismo lugar, ahí en una gasolinerita por ahí. Y me dice, me fui caminando desde ahí, dice, hasta la iglesia, aquí. ¿Sabe? Me fui caminando, dice, porque quería saber quién era esa persona que estaba hablando. No me dijo ni sé quién fue, hermano. Entonces, desde entonces me dice, no he tomado. Dios ha cambiado mi vida y está haciendo cosas grandes. Además, nosotros lo bautizamos aquí, ¿sabe?, en la iglesia. Y le pregunté, ¿alguna vez pensó que no iba a salir? Sí, me dice. Pensé que no iba a salir más de eso. Hay personas, hermano, que nunca pensaron que iban a estar sentadas en las bancas de una iglesia como estas, adorando a Dios, al gran, altísimo, poderoso, majestuoso Dios, hermano, al Cristo resucitado, con gente tan hermosa, limpia, con gente con pensamientos apropiados sobre Dios, sobre las personas como usted. Jamás pensaron, creían que siempre iban a estar rodeados de gente, hermanos, que les deseaban mal o que querían hacer el mal a sus vidas. Hay mujeres que nunca pensaron que iban a encontrar un hombre que las iba a respetar, que las iba a amar, que les iba a ofrecer una familia con quien iba a construir un futuro juntos. Pero en Cristo, primero se encuentra con Cristo y después Cristo les pone la persona correcta. O a veces viene el cónyuge quebrantado y nunca pensaron que en su hogar iba a haber paz. Que en su hogar, hermanos, creían que en su hogar siempre iba a ser así. Tenían temor de que en algún momento todo se terminara. Sin embargo, la vida que nunca soñaron tener llegó porque Cristo llegó a sus vidas. Y el apóstol Pablo nos dice de dónde venimos. El apóstol Pablo no nos está diciendo que nosotros nacimos y fuimos todo el tiempo, ¿verdad? Y nacimos con alitas y a la medida que íbamos creciendo nos iban creciendo las alas y entonces y una aureola nos iba creciendo arriba de la cabeza. No, el apóstol Pablo le dice a la iglesia ahí en el capítulo 1, les dice, por tanto, manténgase firmes. Y luego les habla de dónde ellos vienen. Pero el apóstol les dice, hermano, en este pasaje, que Dios desea que ahora que han sido libertados, deben ser guiados por el Espíritu Santo. Y no solamente ser guiados, deben ser guiados, hermano, y renunciar totalmente a la vida pasada para que el fruto del Espíritu pueda crecer en ellos y así desarrollar la vida y ser la persona
que nunca pensaron ser, pero que Dios siempre tuvo en mente o en sus planes. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ser guiados por el Espíritu en esta época y reflejar el fruto, ¿verdad?, del Espíritu, mientras vivimos en una sociedad que rechaza a Dios, que no quiere a Dios, que aborrece a Dios? Para que esto ocurra, debemos tener claro, hermanos, la diferencia que existe y también la entre el cristiano y el mundo, pero entre los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Pero esa guerra que existe en el Espíritu, esa guerra que existe de los deseos mundanos y carnales y los deseos del Espíritu. La Biblia nos pone aquí, nos presenta el apóstol Pablo, que la vida en Cristo es diferente porque es una vida guiada por el Espíritu Santo. El cristiano es diferente porque es guiado por el Espíritu Santo. No es por su capacidad intelectual. No, es por la misericordia de Dios que nos ha dado su Espíritu Santo y nos capacita para poder vivir la vida que nunca pensamos nosotros vivir. La paz en nuestros corazones, el gozo a pesar de los problemas y las tragedias, la esperanza a pesar de que vivimos en un mundo caótico, la fortaleza espiritual a pesar de que a veces nos sentimos débiles físicamente, la abundancia a pesar de que no hacemos mucho por recibirla, las bendiciones a pesar de que a veces nos cuesta ser de bendición a otros. Les dice Pablo, así que digo, el versículo 16, vivan por el Espíritu. Es una orden, es un mandato, es un imperativo. El apóstol Pablo dice, vivan por el Espíritu. No es sugerencia, mis hermanos, para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque vivir, hermanos, lo que indica es acción. No se trata de ser libres en Cristo, ser libertados en Cristo para nuevamente volver a la esclavitud. Por eso le mencioné el primer versículo del capítulo 15. No se trata de ser libres y luego otra vez esclavizados. No. Ser libres en Cristo, hermano, es una libertad permanente. Aquella persona que le entrega su vida al Señor es libre, hermanos, para siempre. Y se lo digo con la Biblia ahí, para toda la eternidad. Y no es que va a ser libre cuando muera, ¿verdad? Como algunos sugieren por ahí o tienen la idea, bueno, cuando muera voy a descansar. Bueno, depende cómo estás en Cristo, ¿no? Otros dicen, no, entonces seré totalmente libre. No, el Señor te hace libre ya, para que disfrutes la libertad en esta tierra. Y entonces pasas a la eternidad a disfrutar la vida plena en Él. En el versículo 16, hermanos, se nos dice que hay un conflicto entre el espíritu y la carne. También entre la naturaleza nueva y la naturaleza vieja. Mientras vivamos en esta tierra, usted que está aquí tendrá que tener cuidado y pisar en terreno firme para no regresar a la vida que tenía anteriormente. Muchas personas, hermanos, Dios por medio de su poder y de su Espíritu Santo transformó sus vidas. Caminaron con Dios, le sirvieron a Dios, sirvieron en el altar, sirvieron en la iglesia, pero luego se confiaron, creyeron que su capacidad ahora, hermano, los puede sostener y dejaron de confiar en la guianza del Espíritu Santo, dejaron de andar en el Espíritu y entonces el enemigo tomó ventaja nuevamente. La Biblia nos dice que tenemos un enemigo que es poderoso y que anda como león rugiente, por lo tanto, por eso es que debemos andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu no significa andar flotando tampoco, ¿verdad? No significa que usted no se va a molestar ocasionalmente, que usted no va de repente a alterarse. Todas esas cosas van a ocurrir. El problema está si nosotros voluntariamente regresamos a la vida de esclavitud. Así que siempre vamos a tener que luchar entre la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. Lo que fue antes y lo que es hoy. Un pastor que había pasado por los Alcohólicos Anónimos antes de ser cristiano, después le entregó su vida a Cristo y sirvió fielmente en el ministerio. Él decía, la única cosa, decía él, a la cual yo le temo, y todos los alcohólicos que han pasado, o exalcohólicos que han pasado por los Alcohólicos Anónimos, es a la primera copa.
al primer sorbo de alcohol. No, no es a la licor ahí, no es a la botella, no, es al primer trago. Lo mismo ocurre con un adúltero. Lo mismo ocurre con alguien que estuvo en las drogas y Cristo lo libertó. Si se confía y dice, no, sí puedo, ¿verdad?, probar nuevamente y luego regresar. No es, la Biblia dice, hermanos, que debemos andar en el Espíritu. No nos da permiso para regresar y luego volver otra vez. No, no hay tal permiso. Te dice, entonces, ¿qué hago? ¿Me voy del todo? No, eso no es lo que debe hacer. Al contrario, afírmese en Cristo. Camine con Él, disfrute de la libertad. Mi hermano, no hay mejor cosa que la libertad. No hay mejor cosa que la libertad. Usted ha escuchado de países en Latinoamérica donde existen dictaduras y la gente sale de los países buscando ¿qué? ¿Ah? ¿Usted cree que es dinero? No, hay gente que tiene dinero allá. ¿Usted cree que a otro cónyuge? No. Libertad. La gente mata por libertad. Y Cristo nos la ofrece y nos la ofrece gratis. Lo único que debemos hacer es nosotros hacer lo que el apóstol Pablo dice: manténganse su vida espiritual. Pero es importante prestar atención a eso, porque existe esa lucha, esa guerra entre las dos naturalezas. Y por eso Pablo dice también que la carne pone un deseo contra el espíritu y el de espíritu contra la carne. ¿Cuántos experimentan esas luchas diariamente? Usted quiere orar y la carne le dicen: mejor aviéntate una película, hombre. Mira la serie esa que pusieron ahí, todavía no termina. Es más, le metieron otros 20 capítulos, aviéntatelo. La carne, no pide la carne. Y el Espíritu, ¿qué nos dice? Te invito a orar, te invito a una relación más íntima para bendecirte, para prepararte a una vida aún mejor de la que ahora tienes. Dice que estos se oponen, lo que implica, hermano, un conflicto, choque ahí. Son dos oponentes duros y los dos quieren ganar. Alguien dijo una vez que nuestras luchas internas son como dos perros feroces y va a ganar el que más alimentemos. Nosotros, hermanos, creo que Dios nos ha dado la capacidad para discernir. Debo orar, debo estudiar su palabra. Mire que yo no estoy diciendo que hacer otras cosas, las demás cosas son malas, no, de ninguna manera. Porque eso no es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Nosotros, no digo nosotros por respeto a muchas personas, pero yo no soy así, la verdad. Gente que está prohibiendo siempre: no puedes hacer esto, no vayas allá, no hagas esto, no hagas esto. Cuando lo que el apóstol Pablo dice es: ¿saben qué? Mira, vivan y anden en el Espíritu. Y no, ahorita leeremos las obras de la carne, pero el apóstol Pablo, usted verá cómo el apóstol Pablo nos presenta eso. Pero para quienes se preguntan: ¿cómo venzo estos deseos pecaminosos? ¿Cómo venzo? ¿Cómo hago para ser guiado por el Espíritu, para que ese conflicto que existe, ese choque que existe, mi vida espiritual siempre se sobreponga? La respuesta podemos encontrarla en Efesios capítulo 5, 18, por ejemplo, donde el apóstol Pablo sugiere a la iglesia que se embriaguen del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, les dice, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos. La palabra que otras versiones usan es más bien. O sea, lo opuesto a eso: sean llenos o embriáguense del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo, hermanos, es nuestro ayudador. Jesucristo dijo: les conviene que yo me vaya para enviar al Consolador. La palabra que se utiliza en el Paracleto es alguien exactamente igual: enviados, un ayudador. Es abogado, es consolador. Hermano, el Espíritu Santo no nos deja solos. Si nosotros lo ignoramos, lo contristamos, es porque voluntariamente así lo decidimos. Así que, hermanos, la persona libertina no refleja, o más bien no recibe
o no experimenta ese tipo de lucha espiritual. Me temo que hay personas que profesan la fe cristiana que no experimentan la lucha, esos choques espirituales, esos deseos que se oponen, porque siempre sigue inclinándose hacia el pecado. Siempre. Y llega un momento, hermanos, en que ya no hay una lucha. Cuando el cristiano viene al Señor, le entrega su vida, el Espíritu Santo comienza a prepararlo y a fortalecerlo, ¿verdad? La vida en comunidad cristiana, todo eso. Y usted y yo sabemos que el Espíritu Santo nos advierte contra el pecado. Trae redargüimiento después de haber pecado y nos dice, debes arrepentirte. Pero llega un punto en que la persona se convierte en su vida en libertinaje. La vida libertina, hermano, es la persona que ya no honra, ya no respeta a Dios con su estilo de vida. Y ya no siente, nosotros le llamamos remordimiento, se le llama así remordimiento, o culpa, o redargüimiento, ya no lo siente, ya contristó al Espíritu Santo. Así que, hermanos, no experimenta esa lucha espiritual, no. Pero el cristiano que anhela y desea andar en el Espíritu y ser guiado por el Espíritu, se va a enfrentar con eso todos los días de su vida mientras vive en esta tierra. Todos los días. No habrá un día en que usted no enfrentará, hermanos, esa lucha. Entonces, así que el creyente, mientras esté en esta tierra, como le digo, siempre experimentará esos conflictos. Son agonizantes a veces. A veces lo invitan a apartarse a solas con Dios. Porque viene la presión, el enemigo con mucha fuerza, hermanos, a pegar al corazón. Pero si usted anda en el Espíritu, siempre ganará la victoria, porque la victoria ya está, hermanos, ganada. El problema, hermano, en la lucha espiritual no es si ganamos o no la guerra ya está ganada. Cristo no dejó la guerra. Mire, Jesús no dijo, voy a ganar la guerra a medias. Les voy a dejar ahí unos pequeños, ¿verdad?, grupitos de guerrillas espirituales para que cuando los ataquen, ustedes se fortalezcan. No, Jesús dijo que Él ganó totalmente la guerra. Pero permite que el enemigo de nuestras almas, el diablo, siga luchando y siga teniendo poder, porque hay un propósito en todo esto. Nos crea dependencia, más dependencia del Espíritu Santo. Así que, hermanos, ser guiados por el Espíritu no es, hermanos, ser gobernado por nuestros propios impulsos. No es ser gobernado por nuestras inclinaciones pecaminosas. Ni tampoco que somos guiados por los deseos de otras personas. No nos manejan los deseos o las malas intenciones de otras personas que nos guían o como nos zarandean, dice Santiago, cuando somos llevados de un lugar a otro. No, eso no es ser guiado por el Espíritu. Algunos pueden pensar que para la dirección espiritual, hermanos, o ser esta dirección espiritual, que es un don a un grupo selecto, a personas santas, a personas que ya nacieron con esas cualidades, o personas que se dedican a la predicación. No, eso no es lo que la Biblia dice. El versículo 18 dice que quienes son guiados por el Espíritu son los mismos que andan por el Espíritu. Me gusta mucho lo que dice William Hendricks en uno de sus comentarios en la carta de los Gálatas sobre la santificación. Él dice: la santificación es aquella constante, efectiva y benéfica influencia que el Espíritu Santo ejercita dentro del corazón de los hijos de Dios, y por la cual son dirigidos y capacitados más y más para vencer el poder del pecado que aún queda en ellos, y para caminar por la senda de los mandamientos de Dios libre y gozosamente. Así que andar por el Espíritu, hermano, en el Espíritu, hará que las obras de la carne vayan quedando fuera de nuestro estilo de vida,
de nuestras prácticas, de nuestros hábitos, y entonces el Espíritu podrá desarrollar en nosotros el fruto, que por cierto es el deseo de Dios. En este pasaje, hermanos, se nos presentan lo que son las obras de la naturaleza pecaminosa. Y el apóstol Pablo dice en este pasaje en Gálatas capítulo 5, versículo 19, las obras de la naturaleza pecaminosa, dice, nadie las conoce. ¿Sí dice eso? ¿Sí? No. Todos las conocemos, dijo el apóstol. Pues miren, no les voy a decir algo nuevo. No les traigo una noticia nueva. Les quiero decir que estas son obras pecaminosas. Otras versiones dicen obras de la carne, y todos las conocen. En el primer siglo las conocían. En todos estos siglos atrás de nosotros las han conocido. Aún en el siglo del oscurantismo se conocieron. Y en el siglo XXI son bien latentes también. Así que vea si usted las conoce. Ok, lo vamos a leer. Y él dice así, estas son las que dice: inmoralidad sexual. Alguien puede decir, ¿qué es eso, hermano? Seguramente los niños, ¿verdad? Dirán, no sé qué es eso. Impurezas, libertinajes, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras y orgías. ¿Alguna de estas, hermano, es desconocida por nosotros? No estoy diciendo practicada, desconocida, que hayamos escuchado, que hayamos leído en un libro, que lo hayamos leído en cualquier lugar. El apóstol Pablo parece que nos está diciéndolo a nosotros directamente. Son conocidas entre ustedes. No, hermano, no, esto no es, hermanos, como que en la iglesia solamente se habla del cielo. No. Aquí buscamos prepararnos para confrontar el pecado y la vida carnal y estos deseos de la carne, que son los que están destruyendo todo a su paso el día de hoy, para vivir una vida que honre y glorifique a Cristo Jesús. Los primeros tres, hermanos, de estas naturalezas, de estos vicios, están relacionados al sexo, fíjese. Inmoralidad sexual, impurezas y libertinaje. Dígame si el día de hoy esta noticia es nueva. ¿No? Abra su Facebook y ahí está, su Instagram. O la aplicación diabólica esa, ¿verdad? El TikTok le llaman. No sé cómo el diablo es tan creativo que hasta para ponerle nombre, hermanos, son llamativos, ¿verdad? Los otros dos se refiere a dioses falsos, idolatría y brujería. También. Posiblemente no tengamos ídolos, pero idolatramos otras cosas. La brujería está por todos lados. Algunos dicen por ahí, a mí no me ha tocado ver, que hay hermanos que van a los brujos. Es más fácil que orar, ¿verdad? Quizás. Pero si anda en el Espíritu, ¿sabe qué cree que el Espíritu va a hacer? Le va a decir, no, ese no es el lugar, ahí no está Dios, ahí está otro Dios. Es el Dios de este mundo, que es el diablo. Y los próximos, hermanos, los 8 siguientes, tienen que ver con pleitos, odio. ¿Alguna vez le ha tocado a su corazón el odio? ¿Ha llegado a su corazón el odio? ¿Aborrece a alguien? ¿Se siente que no puede estar cerca de alguien? Bueno, trátelo con Dios, andar en el Espíritu. Discordia, celos. Qué triste, ¿verdad? Los celos destruyen, dañan. Y algunos son bien espirituales y dicen es que yo soy celoso en el Señor. Dios no nos mandó a ser celosos. Dios nos mandó a ser obedientes y andar en el Espíritu.
Hay personas celosas. Si alguien aquí lucha con celos, entrégueselos a Dios. Eso le hace infeliz a su cónyuge y le hace infeliz a usted. ¿Ah? Entrégueselo a Dios. Son obras de la carne. Es que es un celo sano. No hay en la Biblia referencia para eso. ¿Ah? No hay. Bueno, arrebatos de ira, ¿verdad? Quizás usted está caminando con Cristo, comenzando a andar con el Señor y todavía lucha con esas cosas. Créame, entrégueselo a Dios. Camine en el Espíritu, ande en el Espíritu. Deje que Dios le dirija espiritualmente. Cuando quiera gritar, manténgase tranquilo, mire. A algunos nos toca más tiempo más prolongado manejar eso. Otros no. Y hay gente que cuando vienen a Cristo ya vienen mansos. Ya no tienen esas características, no luchan con esos. Rivalidades, disensiones. Se separa, hermano, las familias, las iglesias, se separa todo. Sectarismos. ¿Sectarismo ocurre en las iglesias? Sí. Hay hermanos que si usted no se somete a sus prácticas, usted no es espiritual. Es que así se hacía en los años del caldo. Sí, pero ¿lo dice la Biblia? ¿Se hacía así porque la Biblia lo dice o porque lo dijo alguien más? O en la iglesia, así se hace aquí. ¿Pero por qué? ¿Porque la Biblia lo dice? ¿Porque es beneficioso para nosotros? ¿O es porque a ti te da la gana? Son sectarismos, ¿verdad? Que se le meten cosas, se le agregan a las escrituras, cosas que la Biblia no quiere que digamos. La Biblia ni siquiera nos dice, simplemente, o si nos lo dice de una manera general, simplemente nos dice que son obras de la carne. Y ya antes el apóstol Pablo dice: anden en el Espíritu. Por lo tanto, entendemos que estas cosas debemos crucificarlas. En Romanos capítulo 6 el apóstol Pablo nos habla de eso. En Gálatas 6, nos habla de que con Cristo estoy juntamente crucificado. Estar crucificado con Cristo implica sufrimiento. Pero vivimos la vida tan gozosa, y no tengo nada que, porque la Biblia también habla de eso, que hasta, hermanos, tenemos tiempo para el sectarismo y para las envidias, como dice aquí. Así que las últimas dos, hermanos, indican abusos de la bebida, borracheras, orgías. Hay personas que tienen un concepto todavía, ¿verdad?, de que un poquito de alcohol no pasa nada. ¿Sí? Yo conozco pastores que me han dicho: ¿qué hace de mal una cerveza? Bueno, quizás no me haga mal a mí, ¿verdad? Pero en unos años posiblemente seré un alcohólico. ¿Y qué tal mi testimonio? ¿Y qué tal el Espíritu Santo en mí? El apóstol Pablo fue mucho más allá, porque en la iglesia de Corinto había conflictos, porque en la ciudad se sacrificaban animales a los ídolos, a los dioses paganos. Entonces esa carne, ¿verdad?, le ofrecían ahí unos cuantos chicharrones, ¿verdad?, como le hace la gente hoy, y el resto, ¿verdad?, la iban y la vendían en el mercado. Pero ya el sacrificio se había hecho en honor a este Dios. Allá en el mercado, ¿quién cree que compraba? Todo mundo, como aquí, ¿verdad? Usted no anda preguntando allá en la tienda: y esta es halal, como dicen, ¿verdad?, los musulmanes. No, que es halal ni que nada. Le jalamos a la vaca, dice, para darle matarile. Pero había cristianos que decían: no debes comprar carne ahí, comer de esa carne, porque fue sacrificada a los ídolos. Y otros decían: pues si puedes, ¿por qué no? Si ya oro por ella, por esto, y Cristo la bendice y no pasa nada. Y si no les pasaba nada. Y Pablo estaba entre medio de estos dos grupos. Mire el cristiano maduro lo que hace. El apóstol Pablo: si es por amor a mi hermano, no comeré carne jamás. Así que, para no sentirme tan mal, yo les digo a los hermanos así: por amor a mis hermanos, pues mejor me tomo una Coca-Cola, ¿sabes? El problema es que son cristianos que han pasado buen tiempo en el discipulado, cristianos ya de muchos años. Y usted se va a encontrar con personas así.
No permita que eso le afecte en su vida espiritual. Entienda esto. Ande usted en el Espíritu. Deje que el Espíritu lo dirija a usted. Si la otra persona no lo permite, esa persona, hermanos, va a tener que tratar eso con Dios. Pero usted y yo, nosotros, debemos andar en el Espíritu. Así que los pecados, hermanos, de inmoralidad siempre aparecen en la lista de pecados de Pablo, fíjese. Pablo le pide a la iglesia, a las iglesias, que se aparten de este pecado que destruye todo a su paso. En 1 Corintios capítulo 5 versículo 1, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, les exhorta sobre el pecado de inmoralidad sexual. En el capítulo 6 versículo 13 también lo hace. En 1 Corintios en el versículo 18, capítulo 6 18 también. En el capítulo 7 2 también. En 2 Corintios 12 21 les habla contra el pecado de la inmoralidad sexual. A la iglesia de Éfeso en el capítulo 5 versículo 3 les dice, les habla en contra del pecado de inmoralidad sexual. A la iglesia de Tesalonicenses en el primera carta 4:3 les habla contra el pecado de inmoralidad sexual. Y a la iglesia de Colosas en el capítulo 3:5 les habla en contra del pecado de inmoralidad sexual. Y hoy nos habla a nosotros contra el pecado de inmoralidad sexual. Porque hermanos, ese es un pecado terrible, daña todo a su paso. Y es uno de los dioses más grandes y fuertes que el ser humano a veces tiene. Así que los pecados sexuales siempre han sido dañinos para la sociedad. Cuando las personas se desvían del plan de Dios, hermanos, y van impulsados por sus propios deseos, siempre encontrarán destrucción. Y por eso Pablo le dice a la iglesia, Cristo los ha hecho libres de todas esas cosas. Cristo nos ha hecho libres. ¿A cuántos Cristo los ha hecho libres? Entonces, ¿por qué volver? Le dice Pablo. No vuelvan más allá. Entonces, ¿qué hacemos, Pablo? Sean guiados por el Espíritu, anden por el Espíritu. Esto equivale, hermanos, a dejar o no ser dominados por las obras de la carne. Hermanos, las obras de la carne estarán siempre presentes. Siempre. Hemos sido llamados a vivir una vida diferente. El próximo sermón yo voy a hablar sobre el fruto del Espíritu, porque ahí sigue el fruto del Espíritu. Que el Señor quiere que el fruto del Espíritu no son frutos en plural, es singular el fruto. Y este fruto, hermanos, tiene virtudes que son las que aquí se nos mencionan. Y estas virtudes a veces no se ven reflejadas en su totalidad porque las obras de la carne se interponen. Por eso Dios quiere que nosotros tengamos siempre, hermanos, la capacidad de vivir apartados de todas estas prácticas pecaminosas. El peligro o daño final, hermanos, no termina mientras vivimos en esta tierra de las obras de la carne. Allá más adelante, el apóstol Pablo, o más bien aquí el apóstol Pablo, mire lo que dice, aquí termino. Dice el versículo 21, la segunda parte, les advierto ahora. Reciba esta palabra directamente de Pablo. Él no lo está diciendo, está en su Biblia. Les advierto ahora, y todos sabemos lo que es una advertencia, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ve por qué, hermanos, debemos andar en el Espíritu? Usted dirá, ay, hermano, qué difícil es. Cuando veamos el fruto del Espíritu, hermanos, vamos a darnos cuenta de que las obras de la carne realmente no tienen dominio sobre nosotros. No, porque hay algo más poderoso dentro de usted. Hay algo más poderoso. La capacidad que usted tiene en Cristo para vencer y para dejar las obras de la carne a un lado, hermano, es impresionante. El cristiano que no lo hace es porque voluntariamente él decide ser un libertino. Y si usted está aquí y dice, hermano, hay cosas de esas que aún todavía practico. Hermano, yo creo que de toda esa lista, todos de alguna manera estamos aquí embarrados. Pues es momento para decirle, Señor, ayúdame a andar en el Espíritu. Tú me hiciste libre, no para vivir en esclavitud. Tú me hiciste libre para andar en una vida nueva. Nuevamente, capítulo 5, versículo 1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad.
La vida que nunca soñamos tener, hermanos, se puede vivir en Cristo Jesús. Ese matrimonio, Cristo lo restaura. Esos hijos, Cristo le da la capacidad de guiarlos, de instruirlos. A ese amigo que no conoce a Cristo, el Señor lo invita a vivir una vida diferente. Quizás usted está aquí, mi hermano, y piensa, un amigo, yo no creo poder vivir una vida como eso que dice ahí. Si está en la Biblia, hermanos, es porque es posible. ¿Cuánto lo creen? De otra manera, yo seré el primero en decir a Dios y decirle: Señor, me pusiste una tarea demasiado complicada. ¿Cómo me pudiste pedir que hiciera tal cosa, pero no me diste la capacidad? Hermanos, Dios nos invita a esta vida y nos pone todo enfrente de nosotros para que la vivamos. No nos deja, hermanos, sin las instrucciones, y no nos deja sin la capacidad ni la fuerza para hacerlo. Si no queremos aborrecer y dejar las obras de la carne, será porque nosotros así lo deseamos.